Buenos días. Qué lindo poder estar nuevamente juntos y poder adorar a Dios. Esta semana ha sido una semana bastante hermosa, realmente. Mi esposa y yo cumplimos 10 años de casados, así que gracias amigos. Me gusta cuando comienzo y aplauden, ¿no? Me siento como que animado. Feliciten a Amber por el aguante que he tenido estos 10 años. Es una valiente, realmente es una valiente. Y no, estoy muy agradecido a Dios por mucho de sus bondades y de su compasión y su amor. Y es algo que me hace levantar cada mañana. Y yo quería comenzar pensando un poco en esto de la compasión. Y me gustaría que por unos momentos, antes de empezar con el texto que hemos leído, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en compasión? Piensa en alguna persona que ha tenido compasión por tu vida, aun cuando no la merecías. Piensa en la compasión que quizás tú has tenido por personas que en algún momento te han traicionado, pero que de pronto nació de ti compasión, misericordia. Lo que vamos a leer hoy día es básicamente ese tema, compasión. Y estas semanas hemos estado hablando sobre este tema y sobre este conjunto de mensajes en el libro de Jonás, con el tema grande que se llama Cuando la gracia supera la razón. Y para mí ha sido súper interesante, súper cautivante leer el libro de Jonás de una perspectiva totalmente diferente a como la había leído y como me habían enseñado desde pequeño. Desde pequeño había aprendido el libro de Jonás como un libro de desobediencia, como un libro de castigo, como un libro de ballenas gigantes, pero nunca había visto un libro que retrate de mejor manera lo que significa la compasión de Dios por nosotros. El mensaje que quiero traerles hoy y que Dios me ha hablado toda esta semana es Jonás y un Dios compasivo. Y deseo que luego de este mensaje puedas entender un poquito más el carácter del Dios que muchos de nosotros que estamos aquí adoramos y seguimos. Y que nos cautive ese carácter de compasión de Dios y que ese carácter de compasión transforme nuestras almas para nosotros también ser compasivos con otras personas que están ahí afuera. Así que quiero empezar primero haciendo un recuento de lo que hemos aprendido sobre el libro de Jonás. Si has venido por primera vez, quiero rápidamente ir paso a paso, capítulo por capítulo que hemos ido aprendiendo. En el capítulo 1 vemos que Dios llama a Jonás para una misión. Jonás era el profeta de Dios, este personaje del mundo antiguo de la Biblia. Y de pronto Jonás es esa persona que lleva el mensaje de Dios a las personas del mundo. Y de pronto Dios le dice que lleve un mensaje a una ciudad, Nínive, y que proclame ese mensaje ahí. Y dice la Biblia, dice las Escrituras, que Jonás no quiere oír ese mensaje, que Jonás huye del mensaje de Dios y que Jonás desobedece a Dios. Y vimos cómo Julio personalmente, en su testimonio personal, él cuenta un poco su historia de cómo él tantas veces huyó de la presencia de Dios y cómo Dios lo alcanzó, igual que Jonás. Y en el capítulo 2, con Ronnie, la semana pasada vimos cómo Dios usa una situación bastante extraña, bastante rara. Una ballena, un animal gigante, se traga a Jonás. Parece las historias de Pinocho, ¿no? Medias raras. Pero Dios usa una cosa extrañísima para poder llamar la atención de Jonás. Y dice el capítulo 2 de Jonás, que me encantaría que le den vuelta y que lo lean, es una oración tan profunda, tan poética. Y Jonás termina diciéndole a Dios: cuando mi alma desfallecía, me acordé de ti. Cuando no había nada al lado, cuando estaba solo, cuando estaba en la oscuridad, cuando estaba en el momento de la muerte, ahí tú estabas conmigo y ahí me acordé que tú eres Dios y no yo. Y Jonás se arrepiente y dice que la ballena vomita a Jonás
Y la salvación únicamente viene de Dios. Y hoy llegamos al capítulo 3. Y en este capítulo 3, por fin Jonás obedece la voz de Dios y dice que Jonás lleva este mensaje a Nínive, transmite el mensaje a Nínive, y es en este capítulo 3 donde se revela aún más el corazón de Dios como un Dios compasivo. Y hay tres partes que he dividido este mensaje. En primer lugar, compasión por Jonás y la ciudad. En segundo lugar, una ciudad que se arrepiente. Y en tercer lugar, compasión que supera la razón. Así que primero quiero comenzar con esta parte que dice compasión por Jonás y la ciudad. Y quiero que vayan al texto, el verso 1 del capítulo 3 de Jonás. Y miren lo que dice ahí. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Y le dice, levántate, Jonás, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Una segunda oportunidad. Dios le da una segunda oportunidad a Jonás. Después de su desobediencia, Dios repite las mismas palabras. Jonás, ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te diré. Como si no hubiera pasado absolutamente nada. Jonás, estamos desde cero. Que huiste de mí, que me desobedeciste, que no escuchaste mi voz, que hiciste lo que quisiste hacer. ¿Sabes qué, Jonás? Yo te perdono y me olvido completamente de eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios compasivo y dice las Escrituras que las misericordias de Dios se renuevan cada día. Es tan difícil en nuestra mente humana pensar que podemos tener misericordia y compasión cada minuto, cada semana, cada día, cada hora. La mente de Dios y el carácter de Dios emana misericordia todos los días infinitamente por nosotros. Las misericordias de Dios se renuevan cada día. Y lo que pasó Jonás antes ya dejó de ser. Lo he olvidado. ¿Te das cuenta cómo se va revelando el corazón de Dios de compasión? Jonás había sido un traicionero, pero Dios se olvidó literalmente de su traición. Porque el corazón de Dios es un Dios compasivo. Mi pregunta es, ¿qué produce la compasión en tu vida? ¿Qué produce cuando alguien tiene compasión por ti? ¿Qué te da? Y la verdad es que la compasión transforma a las personas. Cuando tenía 17 años, y voy a contar esta historia, yo tenía 17 años y me acuerdo que yo siempre estuve en la iglesia, bien involucrado, ¿sabes? Y cuando tenía 17 yo trabajaba con jóvenes, yo trabajé con jóvenes toda mi vida. Si me ves parando con chicos menores que yo, es que esa ha sido mi vida. O sea, he trabajado toda mi vida con jóvenes. Y cuando tenía 17 estaba con un pastor de jóvenes en mi iglesia. Y me acuerdo un día que este hombre era un hombre realmente muy bueno, un buen tipo, de verdad. Hasta ahora es un buen tipo, le tengo mucho aprecio. Pero habían cosas de él en cuanto a sus formas de hacer las cosas que no me cuadraban, me parecía que yo era mucho más inteligente que él, que no hacía las cosas bien, que no tenía una visión bien de las cosas. Y hubo un momento en ese tiempo que yo empecé a hablar mal de él con mis amigos. Oye, él no sabe lo que hace. Resulta que mi amigo pastor se dio cuenta de lo que yo estaba diciendo de él y su esposa. Y a comienzos del año, cuando íbamos a renovar el compromiso de liderazgo del grupo de jóvenes, tenía que ir a su casa. Y cuando llegué a su casa, en la sala de la casa me estaba esperando su esposa. Su esposa sí era muy fuerte, bastante dura y directa. Y su esposa me dijo varias cosas duras de mi comportamiento.
Y me dijo, ¿sabes, Wilder? Te digo esto, y te lo tengo que decir así de frente, me dijo. Entonces, luego de la conversación con la esposa, tenía que pasar a la oficina de mi pastor. Y cuando entré en la oficina del pastor, yo no sabía qué decirle. Pero fue un momento clave en mi vida, porque aquel hombre, en vez de decirme muchas cosas que las merecía, en vez de ser duro conmigo, que me lo merecía, aquel hombre me abrazó, me hizo sentar conmigo y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, Wilder, este año quiero que tú seas mi segundo almante del grupo de jóvenes. Yo le digo, ¿cómo puedes confiar en mí? ¿Te has olvidado de lo que hice? Perdóname, brother. Wilder, no importa. Yo te quiero usar. Olvídalo. Desde aquel momento yo serví en este grupo y serví con tal lealtad a esta persona, porque realmente la compasión transforma las vidas. No hay nada parecido a la misericordia. No hay nada parecido a encontrarte con una persona que te ama, que tiene misericordia, que tiene compasión, que a pesar que sabe lo que eres, te perdona. Tu actitud ante el mundo cambia, se transforma. Y Jonás, que había sido un hombre totalmente lejos de Dios, un hombre que había huido de Dios, al ver la compasión de Dios, ahora Jonás, en este capítulo 3 de su historia, quiere obedecer a Dios automáticamente. Mira lo que dice aquí en el versículo 3, y dice, y Jonás, cuando oyó la voz de Dios, se levantó, fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. ¿No te das cuenta la actitud totalmente diferente? En el primer capítulo, Dios llama a Jonás y Jonás huye de la presencia de Dios. Pero en este capítulo, después de conocer Dios el corazón de Jonás, Jonás el corazón de Dios, después de Jonás haber pasado una situación tan difícil como la muerte y Dios haberlo rescatado de esa muerte, ahora Jonás está preparado para ir a Nínive y obedecer a Dios. Porque el amor de Dios transforma. Y todas estas semanas hemos visto esta reconciliación entre Jonás y Dios. Pero ahora comienza una nueva reconciliación, la reconciliación entre Nínive y Dios. Y Nínive, según el texto del versículo 1, dice que era una gran ciudad. No era una pequeña ciudad, era una gran ciudad. Y por gran ciudad es el tamaño que tenía Nínive. Dicen los arqueólogos que Nínive tenía 7 kilómetros de murallas alrededor. Según el texto dice que para caminar por Nínive tenías que demorarte 3 días de camino. Era la capital del imperio más grande del mundo en aquella época, Siria. Era una gran ciudad. Pero para Dios, Nínive era importante más que por su tamaño. Para Dios era importante Nínive por las personas que habían en Nínive. Porque Dios ama a las personas. Y por eso Dios ama a las ciudades. Dios ama a las ciudades porque son lugares donde hay muchas personas, donde hay mucha gente. Y Dios ama al mundo. Si bien es cierto, las ciudades son hermosas, me encanta mi ciudad, me encanta Lima, me encanta este lugar, me encanta Barranco, me encanta Miraflores, me encanta mi hogar, me encanta la comida, me encantan las personas, amo la ciudad. Iglesia de la Ciudad ama la ciudad, por eso se llama Iglesia de la Ciudad. Pero las ciudades también tienen cosas muy difíciles. El consumismo que domina, la discriminación es el pan de cada día, las personas que se burlan de la fe en Dios.
Sin embargo, Dios ama y tiene compasión por las ciudades, porque en ella viven personas. Dios ama las ciudades, pero Jonás no ama a la ciudad de Nínive. Mira lo que dice el texto. Entonces, verso 4, entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad, caminó un día entero y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Jonás estaba con la expectativa de que Nínive sea destruida. Eso es lo que quería más en el corazón Jonás. El capítulo 4 lo revela. Jonás quería destruir la ciudad. Jonás quería que se mueran todos en esa ciudad porque eran personas malignas, eran personas que no conocían a Dios, eran personas injustas, eran personas brutales. Era una sociedad anti Dios. Pero Dios ama a las personas. Y Dios ama la ciudad de Nínive. Dios tiene compasión de las personas. Mira lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ama a las personas y tiene mucho más compasión que Jonás o que muchos de nosotros aquí. Cuando Cristo vino al mundo, dice que un día estaba cerca multitudes y dice que de pronto miró a las personas ahí y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Dios ama a las personas y Dios amaba a la ciudad. Jonás sabía que Dios era medio blandito. Jonás sabía que Dios iba a perdonar. Y eso es lo que él no quería, Jonás. Ese era su gran miedo. Pero hay algo que alegra el corazón de Dios. Hay algo que en lo que Dios realmente es cautivado. Y ese algo es cuando las personas se arrepienten. El arrepentimiento es la palabra más importante, una de las palabras más importantes de toda la Biblia. Amor, arrepentimiento, salvación, es sumamente importante. Y Dios desea que el mundo y las personas vuelvan a Él. Y la única forma de volver a Él es a través del arrepentimiento. Es a través del cambio de dirección. Y cuando Jonás da este mensaje, dice el verso 5, entonces ocurre un milagro. Entonces los habitantes de Nínive, dice, creyeron en Dios. Fue un arrepentimiento en conjunto, en masa, cosa que pasa muy pocas veces en la historia. Todo un país, toda una ciudad arrepentida. Dice que Nínive, estas personas con una sociedad brutalmente dura, dice que se arrepiente y dice que proclamaron y ayunaron y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ocurre algo milagroso. Los ninivitas, que eran enemigos de Jonás, que eran enemigos de Israel, que eran brutalmente horribles, dice que todos ellos dicen, necesitamos a Dios. Y se arrepienten. Todo Nínive se arrepiente. Solamente el primer día de predicación de Jonás. Ni siquiera pasaron 3 días y todo Nínive ya se había arrepentido. Siempre me río de eso, ¿no? A veces cuando nos enseñan para poder enseñar y predicar, nos enseñan a que tenemos que hacerlo pues con mucha actitud y con mucha elocuencia. Pero Jonás era un predicador malísimo. Jonás no quería que ellos se salven. Imagínate, decía que ustedes se van a morir. Pero Dios usa, cuando Dios cautiva con su palabra, no es por personas,
Es porque Dios está haciendo algo en el espíritu. No era por Jonás, no era por su forma de enseñar, era porque Dios estaba moviendo los corazones de cada persona y hace que cada persona de ellas se arrepienta y que vuelvan a Él. Dios usa situaciones difíciles para acercarnos a Él. ¿Podrías pensar en una situación complicada que de pronto te diste cuenta, no tengo salida, necesito a Dios? No hay nada que pueda hacer si no tengo a Dios. No puedo ir a un médico, no puedo ir a un psicólogo, no puedo ir a ningún lugar, necesito a Cristo. Sin Él no puedo ir a ningún lado. Los ninivitas se dan cuenta de eso. Se dan cuenta que van a ser destruidos y que no hay forma de salvarse. Dicen por ahí que las personas anti lo espiritual, y quizás eres una persona que ha venido hoy y no te interesa mucho la espiritualidad, lo que tenga que ver con ideas infantiles, como Biblia, como ballenas que se comen personas, que les parecen tontas estas historias, estas reuniones fabricadas por la fe. Dicen que muchas veces se acercan a una iglesia cuando se dan cuenta que hay situaciones que no pueden resolver. Cuando te das cuenta la limitación del ser humano. Cuando te das cuenta que hay algo o alguien que excede tu entendimiento. Cuando hay preguntas de la vida que la ciencia ni nada pueden responderlas. Cuando hay un cáncer en el hogar y no hay nada que hacer. Cuando hay una depresión agresiva que daña a alguien que amas y no se puede curar. Cuando hay un divorcio que destruyó todo lo que tenías en la vida. Cuando tu negocio te dejó en la calle. Cuando te das cuenta que no eres más fuerte de lo que eres. Que no eres el Dios de tu vida. Que no eres el rey de todo esto. Cuando te das cuenta de tu limitación, entonces dices lo que dice Jonás en el pez: la única salvación viene de Dios. No hay otro lugar a donde ir. ¿A dónde puedo ir? Tiene que haber algo más. Y lo mismo pasa con las personas de fe. Caminamos por la vida y nos olvidamos de Dios. Y siempre lo tenemos ahí como alguien de arriba y algo que voy a leer y algo que voy a pensar y algo que voy a estudiar y hacer la monotonía de siempre. Me pasa en la vida. Ir a la iglesia, hacer esto, hacer lo otro, leer un pasaje de la Biblia y todo es tan mecánico y de pronto me olvido de quién es Dios, de que Él es el Rey del universo. Y tengo que recordarlo porque Dios empieza a llamar mi atención por una y otra cosa. A Dios le encanta que su pueblo se arrepienta. Y mira, hasta el rey, hasta el hombre de la más alta clase social del imperio, dice que se arrepiente. El hombre que se creía Dios en el mundo también se arrepiente, se da cuenta que necesita a Dios. Mira lo que dice: y cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono y se despojó de su manto y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza y mandó a proclamar y anunciar a Nínive por decreto del rey de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no pereceremos. Pareciera a veces que el rey de Nínive la tiene más clara que Jonás. El rey de Nínive se da cuenta
de quién es y lo que necesita, aún más que Jonás. Jonás sigue duro. Jonás sigue odiando. Obedece, pero no con toda la buena motivación. Pero el rey de Nínive, su oración es mucho más poderosa. Se da cuenta de quién es. Por eso a veces es tan difícil que personas que pasan tanto tiempo en las comunidades de fe, muchas veces se den cuenta de dónde está su corazón y la necesidad que tienen de Dios. Hay tanta costumbre y nos olvidamos de dónde está Dios. Y personas que no tienen fe se dan cuenta dónde están. Por eso el arrepentimiento es una obra de Dios. Y Dios hace eso en Nínive. El rey de Nínive entendió esto. Dios observa el arrepentimiento y derrama su compasión. Dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 3. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no desea. Dios no desea que nadie se pierda. Dios realmente quiere que todos le conozcan. Y es paciente y misericordioso cada día. La palabra clave aquí es arrepentimiento. Dios ama su creación arrepentida. También ama su creación no arrepentida. Los ama. Sin embargo, la única forma de transformación es a través del arrepentimiento. El cambiar de dirección y volverse a Dios. ¿En qué culmina este pasaje? Culmina en lo que quería enmarcar desde el comienzo. Culmina en lo más glorioso de Dios, en una de las características importantes de Dios. Y quiero que nos vayamos de aquí pensando en esto que tiene Dios. Culmina en su compasión. Culmina en una compasión que supera la razón. Por eso dice el verso 10, y cuando Dios vio las acciones de los ninivitas que se arrepintieron, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió de lo que iba a hacer y no lo hizo. Los perdonó. Dios es un Dios que quiere perdonar, que es sensible todo el tiempo, todos los días de tu vida. Dios quiere perdonarte, es lo que más anhela. Dios va a juzgar con un justo juicio. Dios es un Dios justo, pero va a hacer todo lo posible, todas las formas, de todas las maneras en tu vida que hayas vivido. Si eres una persona de fe, si eres una persona de no fe, Dios va a usar todas las maneras para que tú vuelvas a Él. Porque Dios anhela perdonarte. Perdona a todos. Si eres de esta iglesia de la ciudad o si eres nuevo aquí, te quiero decir esto. Dios ama y quiere perdonar a todos. Dios quiere perdonar a nosotros las personas de fe. Todos los días. Dios quiere perdonar a las personas que no tienen fe. Todos los días. Dios quiere perdonar a los musulmanes, sí. Dios quiere perdonar a los de la religión que sea, sí. Dios quiere perdonar a los LGTB, sí. Dios quiere perdonar a las personas de la visión del universo que venga, sí. Dios quiere perdonar a todos, porque Dios creó a todos y Dios ama a todos. Dios me ama a mí, te ama a ti y nos ama a todos y los quiere perdonar a todos porque tiene compasión infinita, porque el corazón de Dios se inunda de compasión. Desde el día que te levantaste hoy hasta que este día que te duermas, Dios te tiene compasión y te quiere perdonar y quiere que te arrepientas y quiere que vengas a Él y quiere que conozcas la gracia y su amor en Él. Ese es el corazón de Dios. Si bien es cierto, el tema central de esto es la compasión de Dios hacia el hombre, pero ¿qué de la compasión que Dios nos muestra y que nosotros queremos imitar de Él para con otras personas? Es muy difícil tener compasión con personas brutales, con personas extrañas, con personas diferentes a nuestra fe, con personas dañinas, tóxicas. Pero si amamos a un Dios compasivo,
y amamos su carácter, Dios también nos pide que podamos ser compasivos, que podamos acercarnos a Él. Mira, voy a confesar esto, pero por mucho tiempo, y hoy día, esta semana me reveló mucho Jonás. Por mucho tiempo hay un maestro de la Biblia que lo conozco personalmente, muy conocido a nivel mundial, muy conocido. Lo conozco personalmente. Tuve una situación con él que me decepcionó. Y cuando lo escucho a veces en algunos mensajes, no me gusta. Siempre está molesto. Siempre está atacando a todo el mundo. Siempre está triste. Y siempre lo digo y le digo a mis amigos, no me gusta esta persona. Y hace no mucho me mandaron un video de él confesando la lucha de la depresión que tiene en su vida y cómo esta enfermedad le afecta mucho. Y fue la primera vez que me identifiqué con él. Saben ustedes, mi iglesia, yo lucho con la ansiedad y la depresión. Es tan diferente, ¿no? Es tan diferente la compasión cuando tú entiendes a la persona, cuando dices, oye, yo estoy igual que tú, brother. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué eres así. Dios, a mí me parece fantástico Dios, porque a veces nosotros vemos lo de afuera. Vemos los pecados, vemos la maldad, vemos lo malo que hacen las personas, pero nunca vemos el interior. Y Dios conoce el interior. Y Dios sabe cada cosa en tu vida, cada situación, cada problema, cada sufrimiento. Y por eso Dios tiene tanta compasión de su creación. Y por eso Dios quiere salvar a todos. No quiere que nadie se pierda. Cuando empiezas a conocer ese corazón de Dios amoroso, misericordioso, entonces realmente te empieza a transformar. Realmente empiezas a mirar a las personas diferente. Empiezas a mirarte a ti y decir, nunca voy a llegar al estándar de compasión de Dios, eso es imposible. Pero Dios sí lo hizo. Dios sí tiene el estándar. Y si Él lo tiene, y si yo lo sigo, y si soy su hijo, y si me aferro a su amor, entonces cada día voy a tener un poquito más de compasión por las personas como lo tiene. Quizás no eres una persona de fe, pero esta mesa y algo que me cautivó cuando llegué a la iglesia IDC fue algo que nunca había experimentado. Siempre en la iglesia donde yo crecí, en la comunidad de fe, siempre esto del pan y del vino era algo muy paulatino, era muy rápido. Me acuerdo que a veces incluso algunos líderes estaban incómodos por hacer esto porque era mucho trabajo. Y dicen, uy, ahora tenemos que hacer esto. Y cuando llegué a IDC, ver todas las semanas la mesa servida como un momento central en nuestra iglesia, para mí fue cautivador. Y si no eres una persona de fe, quiero explicarte lo que significa para nosotros la compasión infinita de Dios. Y la compasión infinita de Dios se resuelve en estos elementos. El pan nos hace recordar que un día Dios se hizo hombre para reconciliarnos con Dios. Y se hizo hombre y vino a la tierra y estuvo caminando aquí. Y dice la Biblia que para perdonarnos y reconciliarnos con Dios, Él tenía que morir en una cruz. Y cuando partimos el pan, recordamos nítidamente cuando Cristo
el Dios hombre vino al mundo y fue martirizado, fue destrozado su cuerpo, fue ensangrentado. Y esto representa lo que Él hizo por mí. Cuando yo voy al pan, estoy recordando, oye Cristo, ¿tú hiciste esto por mí? ¿En serio tú tuviste compasión por mí? Lo que yo soy, lo que hago, lo que tú conoces de mí, tú igual hiciste esto por mí porque me amas y tienes compasión. Este es un momento glorioso. Y el vino representa la sangre del Señor, que derramó toda su sangre, que sufrió el castigo que yo debí de recibir. Pero Él se puso en medio para recibirlo Él porque me ama y porque me tiene compasión todos los días de mi vida. Y queremos celebrar esto porque sabemos que un día este Cristo que murió, este Cristo que lo hizo por mí, resucitó. Y un día va a volver por mí y por ti. Va a volver por todas aquellas personas que fueron perdonadas. Y queremos decirles que esta mesa no es una mesa exclusiva, es una mesa inclusiva, donde todos los pecadores tienen parte para venir aquí, para reconocer a Cristo como Señor. O si sientes que estás lejos de Dios, es un momento hermoso para venir aquí y decir, Dios, me arrepiento, quiero volver a ti. Y si sientes que estás en la etapa más hermosa de tu vida con Jesús, es momento para compartir y decir, Señor Jesús, gracias. Gracias por tu amor. Así que vamos a orar y vamos a terminar esta enseñanza de compasión, recordando a Cristo, el campeón de la compasión. ¿Te parece? Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu amor. Gracias por tu compasión preciosa. Gracias por tu misericordia. Padre bueno, gracias por amarnos. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús al mundo. Y por demostrarnos la compasión que tienes por todo el mundo, por todas las personas, de todas las épocas, de todos los tiempos. Tú deseas perdonarlos. Tanto así, Señor Jesús, que viniste al mundo obediente. Viniste al mundo por compasión y misericordia. Lo demostraste, no fueron palabras, demostraste con tu sangre, con tu cuerpo asesinado. Lo demostraste, demostraste tu compasión. Y ahora podemos venir a la mesa, caídos, dolidos, felices. Pero en comunidad podemos venir y partir el pan y recordar que tú eres el Rey de la compasión. Y Dios mío, queremos ser compasivos. Perdónanos por nuestras faltas. Perdónanos por nuestra falta de compasión. Y te agradecemos porque a pesar de eso tú nos tienes compasión. Te adoramos, Dios bueno. En tu nombre oramos. Amén.